Y ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación donde vamos a hablar de cómo se desarrolla software en el mundo, en la era de los agentes de código. Así que muchas gracias a todos por el interés. Bienvenidos todos los que ya están conectados. Mi nombre es Rodrigo Sandoval. Por aquí, por el nombre del grupo Proyectum Gux, tengo junto a mí a Sergio Peñailillo, que está por ahí, y Crescente Prieto, junto con Javier González y Jorge Valdés, todos del grupo Proyectum. Así que estamos bien, dándoles la bienvenida, estamos a punto de comenzar y mientras tanto nos pueden buscar en nuestros códigos QR para que obviamente puedan, si es que no nos conocen, si es que no me conocen a mí, yo me voy a presentar en todo caso en forma muy breve en instantes. Estamos aquí, como ustedes saben, nos hemos convocado, nos hemos reunido para hablar de cómo se gestionan los requisitos en el mundo de los proyectos agénticos. Y hablemos de tecnología e inteligencia artificial que está no solamente generando código, sino que realmente está generando desarrollo de productos derechamente. Ya hace un tiempo estábamos con estos generadores que hacían código, le pedíamos arréglame este método y cosas de ese estilo, pero hoy día tenemos los agentes de código, por ahí voy a mostrar algunos logos para que ustedes los vean y sepan de qué estamos hablando. Y la pregunta es cómo cambia la metodología, cómo cambia la especificación de productos, de funcionalidades, de soluciones de software que finalmente están aprovechando esta tecnología. Es un cambio de paradigma desde las historias de usuario a especificaciones, incluso al concepto de intenciones, que es lo que yo les voy a compartir hoy en esta sesión. Lo que vamos a ver, un contexto, cómo cambió esto del mundo de cascada, incluso hasta Scrum y ahora al desarrollo agéntico, cómo esto evidentemente se aterriza, cuáles son las técnicas actualmente utilizadas. Vamos a hablar de Spec Driven Development para aquellos de ustedes que ya están con un poco más de avance en estos conceptos, pero vamos a ir también un paso más allá y vamos a ir a hablar de aspectos metodológicos y finalmente cuál es el próximo paso que les comentamos por ahí. Y tenemos una mano levantada. En este momento les voy a pedir que las personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, por supuesto que lo vayan haciendo a través del chat. ¿Ah? Así que con eso podemos ir avanzando. Así que nuevamente ya tenemos 120 y tantas personas conectadas. Muchas gracias. Vamos, antes de arrancar, creo que tenemos disponible una encuesta. Déjenme ver si quedó confirmada. Efectivamente, les voy a hacer una encuesta que está aquí disponible y a todos los participantes les debe haber aparecido en este momento la encuesta en sus pantallas para que puedan elegir cómo están escribiendo hoy los requisitos de los proyectos. ¿Ah? Si usan las historias de usuario, de como usuario quiero hacer tal o cual cosa para poder beneficio, ¿ah? En términos prácticos, que es como el clásico, el clásico template que estamos utilizando hoy en día. Y ahí rápidamente tenemos ahí, ¿cuántos? 62, 66 personas que han contestado. Muchas gracias a los que se vienen sumando. Camila dice, no le aparecen las preguntas. Te tiene que haber aparecido en una pantallita aquí. Es solo una pregunta, efectivamente, es solamente una pregunta. Vamos a dejar. Ah, que dejó, claro, quedó una encuesta, una pregunta vacía un poco más abajo. Es solamente la primera pregunta la que nos interesa. Y ahí les vamos a dar 10 segundos más. 5 segundos, 5 segundos. Vamos a llegar a las 100 respuestas por ahí. Y ahí tenemos las 100 respuestas. Excelente. Alguien está preguntando por ahí. Sí, vamos a compartir la grabación de este webinar cuando lo subamos a YouTube prontamente. Y cerramos la encuesta y les voy a compartir. Efectivamente, en este momento ustedes están viendo que la gran mayoría de ustedes, un poco más de la mitad, habló de las historias de usuario clásica.
Otro grupo efectivamente está hablando de los documentos funcionales, especificaciones técnicas, algunos están mencionando las conversaciones informales y por ahí un par de personas declararon que no tienen un método definido. Eso es de alguna manera lo que estamos haciendo, pero esta conversación se basa en que esto está cambiando, ¿ah? En que esto definitivamente es algo que tiene que ir mutando, que va a ir mutando definitivamente en términos prácticos. Así que les vamos a contar muy rápidamente, nosotros como ya nos introdujimos y seguramente varios nos conocen, somos parte del grupo Formia, que es un holding que incluye a las empresas tanto Projectum como a Gux y tenemos ahí un grupo de cerca de 120 personas, llevamos 18 años en el mercado, instalados en varios países y estamos dedicados a varios servicios, entre ellos el outsourcing PMO, proceso inteligente, desarrollo de proyectos y productos que funcionan, diagnóstico, rescate, gobernanza de portfolio y la implementación de automatizaciones que va de la mano de la transformación de inteligencia artificial, adopción correcta de inteligencia artificial en distintos contextos. Así que definitivamente ahí tenemos una experiencia bien interesante que es parte de eso lo que nos está convocando a la conversación de hoy día. Y antes de entrar en materia propiamente tal, una breve invitación. Quédate al final porque efectivamente vamos a sortear un cupo en el programa que se llama Gestión Agéntica de Proyectos. Es una instancia que ya empezamos a desarrollar hace unas semanas atrás, donde hacemos un taller donde los participantes aprenden a utilizar correctamente los asistentes inteligentes y también los agentes inteligentes. Algunos de ustedes han escuchado los Cloud Cowork, de Copilot Cowork, de N8N, de Make, para poder facilitar la tarea del Project Manager y también de la PMO. Así que definitivamente eso es una de bastante interés. Así que quédate hasta el final porque vamos a sortear entre todos los participantes una de estas. Y también al final tenemos ahí una invitación a algo específicamente para ustedes. Yo rápidamente me presento, soy Rodrigo Sandoval, de aquí, de Chile, de Santiago de Chile, vicepresidente de Tecnología e Innovación del Grupo Formia, que compone a Proyectum Chile y también a Gux Technologies, entre otras organizaciones. Soy Discipline Agile Scrum Master, también Discipline Agile Coach y Scrum Master Certified, entre otras cosas, pero también me enorgullezco de tener un Master of Science en Inteligencia Artificial de la época de los 90 y desde la verdad es que varios años atrás he estado dedicado al desarrollo de inteligencia artificial y la aplicación correcta en distintos ámbitos. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y como también como profesor supervisor actualmente de programas de posgrado, me ha tocado supervisar cerca de 400 proyectos de titulación en el ámbito del magíster de inteligencia artificial y de los magíster de tecnología, información y gestión de la Universidad Católica. Pero en realidad yo vengo a hablar de nuevo del mundo del desarrollo de software en este contexto de los agentes de IA y como dice ahí el título que de alguna manera a algunos de ustedes les puede haber llamado la atención, es el fin de la era del código, es el software conducido por la intención o por la especificación, el cambio de paradigma desde la historia de usuario a especificaciones e intenciones, que es lo que vamos a conversar. ¿Qué es lo que ustedes dijeron cuando se inscribieron para esta instancia? Ustedes mencionaron que querían saber cómo utilizar la inteligencia artificial para formalizar requisitos, alternativas a la historia de usuario, etcétera. Hay una distribución bastante grande, gana mucho más el enchufarse en el concepto de la inteligencia artificial y cómo actualmente el trabajo agéntico condiciona de alguna manera el input o la unidad de desarrollo que estamos trabajando. También la automatización y agentes, casos prácticos, ejemplos reales. Hay varios de ustedes que contestaron algunas de las alternativas que teníamos disponibles, pero definitivamente lo que la llevó como gran respuesta es cómo utilizar la inteligencia artificial para finalmente formalizar requisitos. Algo de eso efectivamente vamos a profundizar. Entrando en materia, yo sé que muchos de aquí
les llamó la atención el concepto de las historias de usuario, ahora cambiamos el paradigma. Y esto viene con el desafío que muchos, a lo mejor que somos de generaciones similares, les costó pasar desde Cascada a Scrum. Ya fue un salto de cambio de paradigma, donde teníamos este esquema lineal y ahora pasamos a un esquema iterativo, evolutivo, incremental, donde pasamos de tener esa prescripción o este esquema absolutamente preventivo a un esquema adaptativo donde pasamos de grandes etapas de meses, a veces de incluso años, dependiendo de la naturaleza del proyecto, a iteraciones cortas de 2 semanas, sprints con backlog ajustable y también de un compromiso de dimensionamiento 100% antes a un dimensionamiento de solo el próximo sprint. Fueron cambios de paradigma que fueron muy importantes y que de alguna manera a mí que me ha tocado ser instructor de cursos de Scrum ha sido también un desafío llegar al punto de poder desarrollarlos correctamente. Pero dicho aquello, aquí vino la inteligencia artificial, no vamos a entrar en detalle de todo lo que incluye la inteligencia artificial o el desarrollo actual, a hacer un cambio radical, porque efectivamente ambos enfoques anteriores de alguna manera coinciden en el concepto de la unidad de desarrollo y esa unidad de desarrollo independiente del método, independiente del esquema más secuencial, más tradicional o de un esquema más ágil, finalmente redundaba en que había un humano, un ingeniero desarrollando una aplicación, haciendo código, con más herramientas, con más patrones, con un poco más de esfuerzo, lo que fuera. El concepto que empezamos a desarrollar con estos métodos fue el de la historia usuario. Yo sé que varios de ustedes que contestaron ahí en la encuesta, como usuario quiero hacer tal o cual cosa con el rol, la funcionalidad, el valor esperado, y eso evidentemente después lo tomaba un miembro del equipo técnico y lo convertía en una historia de valor a través de una serie de actividades. Lo que buscábamos con esta historia, lo que seguimos buscando con la historia, es tener un contrato funcional donde la gente de negocio, los interesados y también el equipo técnico lo entiende en forma común, que sirva como unidad de progreso también para medir el progreso y también como un incremento de valor de negocio. Este enfoque tiene un componente centrado en el humano que finalmente es el actor transversal. De nuevo, más allá de las herramientas que hoy día ustedes pueden utilizar, que se apoyan en un chat GPT para generar la historia de usuario, de que leen un documento extenso de levantamiento y que finalmente lo convierten en un backlog a través de herramientas, pero finalmente mantiene el componente humano como los actores fundamentales de cada una de las etapas del desarrollo de esta aplicación. Y de repente, hace un año, el año pasado, varios de ustedes, varios de los que están metidos en el mundo del desarrollo de software, empezaron a ver estas marcas, empezaron a ver estos nombres de productos. Un Cloud Code, un Open Code, un OpenClaw, que pareció muy fuerte a fines del año pasado, este verano. El OpenAI Codex, que está saliendo ahora en abril, mayo, que son herramientas agénticas para generar código. Quiero hacer la distinción. Efectivamente, varios de ustedes que ya habían estado metidos en el mundo de la inteligencia artificial se habían dado cuenta de la capacidad que tenían estos modelos generativos de generar código, que nos ayudaban desde un GitHub Copilot dentro de los editores de código hasta la oportunidad de hacer vibe coding. Seguramente varios de ustedes conocieron el término vibe coding, acuñado por ahí en un tweet por Andrei Karpathy, que finalmente permeó a todos los conceptos y eso permitía que a través de una declaración vía prompt, herramientas generativas generaban funcionalidades completas, aplicaciones completas, una aplicación móvil, una aplicación web, etcétera. Estas herramientas tienen tres, yo diría, componentes fundamentales que son los que aparecen aquí a la derecha. Uno, tienen finalmente el mayor componente de autonomía que habíamos visto en herramientas generativas. Yo estoy trabajando con herramientas generativas de código en base a patrones desde los 90. O sea, el concepto de generar en base a un template, en base a una especificación básica, existe hace mucho tiempo, pero siempre te generaba código que uno hacía copy-paste y después tenía que de alguna manera manipular como ingeniero. Pero aquí es donde entramos en el mundo de la autonomía, donde no solamente te está generando el código, sino que además es capaz de hacer un deployment completo dentro de tu infraestructura de servidores para llegar a un producto funcional final. O sea, estamos hablando de entregarle un nivel de autonomía y de control a estas herramientas agénticas que es
inédito en toda la historia del desarrollo de software, que estamos hablando, sigue siendo pocas décadas en el contexto de la humanidad, pero esto cambió en el último año. Segundo, son capaces de manejar el contexto de un producto, son capaces de recibir documentación que habla del contexto de negocio, de la especificación, de las características, de la arquitectura, que efectivamente lo toman en cuenta para hacer el código y hacer la implementación. Y siempre dependen de un gran modelo de lenguaje. Ahí es donde está todo el consumo de tokens, que yo sé que varios de ustedes aquí siempre están bastante preocupados porque sabemos que incluso suscripciones de $20 al mes no son suficientes para poder aprovechar con todo el nivel de profundidad que realmente quisiéramos. Entonces, ahí es donde hay varios saltos que efectivamente empezaron a ocurrir y más allá de las limitaciones de los tokens, estas herramientas demostraron ya, y sobre todo modelos generadores de código, el Sonnet 4.6, el Codex 5.4 que aparecieron este verano, en verano del hemisferio sur, en febrero, estamos hablando de hace 3 4 meses atrás, son modelos que realmente tienen un nivel de calidad de lo que generan, siempre con algunas excepciones, pero efectivamente el nivel de calidad es sorprendente en relación a versiones anteriores y eso definitivamente es algo que nos llamó siempre la atención. Entonces, ¿qué pasó con el desarrollo de software en esta era agéntica? Cambios metodológicos. Veníamos de cascada, veníamos de los métodos secuenciales, donde hay un enfoque prescriptivo de diseño todo upfront y de ahí empezábamos a construir. De repente saltamos al esquema ágil, muchas veces representado por Scrum o Extreme Programming, muchos de los otros métodos Lean Software Development, donde tenemos este enfoque iterativo incremental, donde siempre estamos incorporando el aprendizaje y el ajuste y la flexibilidad y finalmente la adaptabilidad. Y viene este enfoque agéntico, donde finalmente le estamos delegando, en algunos casos correctas y en otros casos a lo mejor con ciertas limitaciones, varias decisiones de código a la gente, decisiones de código, de diseño, incluso arquitecturales, donde nuestro foco empieza a dejar de mirar el código y empieza a mirar el negocio. Ese es el cambio de paradigma fundamental que estamos viendo aquí. ¿Y qué pasó con el vibe coding? Efectivamente, el vibe coding tiene que ver con esto. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y vuelvo a insistir, el nombre vibe coding es un término popular que se le asignó a la técnica de utilizar un prompt para poder generar aplicaciones completas, que muchas veces nos saltan más allá de una versión maqueta funcional o prototipo. Es un salto enorme y seguramente varios de ustedes han visto una infinidad de artículos que hablan del desafío que tienen las organizaciones que parten desde este punto de byte coding y tratan de saltar a un producto operativo y escalable y no es fácil. Efectivamente, byte coding llega hasta cierto límite, sin embargo, el desarrollo de agentes de código sí es capaz, conducido por un humano, por un ingeniero, por un orquestador, de llegar a este punto de desarrollo. Y gracias a este cambio agéntico, reaparece un método que existía hace 20 años atrás, que se llama Spec Driven Development, desarrollo conducido por especificaciones, donde básicamente pone la atención del desarrollo de características funcionales de valor que se escriben, que se declaran en una especificación. Por lo tanto, de alguna manera estamos moviendo el foco en un diseño a nivel de código con una sintaxis de un lenguaje a una especificación, incluso el lenguaje natural en español, en inglés, en el que corresponda, para poder entregarle esa información a un agente. Esta técnica, Spec Driven Development, resuelve muchas de las limitaciones que tiene el vibe coding, porque en realidad los modelos aquí son capaces de completar patrones, son capaces de completar funcionalidades, pero no necesariamente leen la mente de los humanos. Efectivamente, esto obliga a que los humanos que estamos detrás del input que reciben estos agentes, la especificación, tengamos la rigurosidad correcta de hacer una especificación integral, correcta, no ambigua, clarísima, con todas las virtudes que siempre hemos conversado de esto de aquí. Y ahí aparece efectivamente algunos de los papers que hablan del mundo, de cómo pasamos del mundo del código a los contratos en la era de los asistentes de código de inteligencia artificial. Esto básicamente tiene dos capas. El mundo del Spec Driven Development tiene dos capas y justamente como dice ahí arriba, bytecoding no es lo mismo que el desarrollo agéntico, que es el que estamos hablando.
Tiene una capa de orquestación, que normalmente es la que toma decisiones más deterministas. Es un motor de flujo que hace primero una planificación. Aquellos de ustedes que han trabajado con esta herramienta conocen que está el modo planificación y después el modo build, el modo ejecución. Y gestiona las dependencias, se mete a repositorios de código y básicamente los modelos de IA proponen el siguiente paso, pero no necesariamente lo ejecutan. Ahí donde efectivamente hay una diferencia importante. Pero viene, obviamente, complementado por la ejecución, donde hay agentes delimitados, donde tú le puedes poner a lo que se llaman los guardrails, los resguardos, para evitar que estos agentes potencialmente hagan cosas no intencionadas, que destruyan código, que eliminen base de datos, como seguramente varios de ustedes han escuchado historias de terror en el mundo del desarrollo. Dentro de cada fase, la idea es que estos agentes se especializan tanto en arquitectura como en código, como en base de datos, como en conocimiento, y finalmente son los que hacen el trabajo duro. Y tenemos el guardián. Tenemos el guardián que está detrás de todo, cada uno de estos agentes de código, donde es capaz de ir con un control estructural antes de avanzar, de tomar decisiones. Y de nuevo, no voy a mostrar pantallazos de los agentes de código, yo creo que varios de ustedes los conocen, pero efectivamente hay algunas opciones que uno tiene por ahí dentro del panelcito de controles para poder hacer este control, esta gobernanza del proceso de desarrollo como ingeniero conductor del proceso, como en términos ingeniero prácticos. conductor ¿Sí? del proceso en Entonces, términos prácticos. ¿dónde ¿Sí? está el nuevo código? Entonces, ¿Dónde está el nuevo ¿dónde código que está efectivamente estamos implementando? Está en la especificación. En software, en Spec Driven Development, el contexto persistente se separa en las especificaciones de las características, pero conviven, son parte de los artefactos que están en el repositorio de código. Y eso es importante porque la jerarquía, la estructura de carpetas, de acuerdo al método actual, ya no son parte del buen estilo o de las buenas prácticas, tienen que ver con una definición de trabajo con el agente. De alguna manera es un acuerdo que tenemos con el agente de entregarle archivos que tienen esta estructura. Por ejemplo, la misión, el stack tecnológico, el roadmap, que en el fondo eso se complementa con requerimiento uno, requerimiento 2 y así sucesivamente. Cada uno de estos requisitos puede tener una descripción, los criterios de aceptación, las dependencias. Y uno podría decir, pero esto me suena como una historia de usuario. Pero la diferencia es que esta historia de usuario, este documento, no necesariamente lo escribiste tú. Lo que tú escribiste es esta declaración de la constitución del proyecto y luego algunas especificaciones de alto nivel. Podríamos decirle la definición de las épicas con unos niveles de aceptación y expectativa, pero finalmente son los agentes lo que empiezan a subdividir esto en las unidades específicas que van a ir dentro del trabajo agéntico de implementación. Y momento, ¿eso significa que seguimos con el mismo esquema de Scrum y iteraciones cada 2 semanas? No, porque obviamente ese esquema dependía del tiempo de desarrollo de los desarrolladores, que normalmente no era de horas, sino que era de días. Pero los agentes se demoran minutos y horas en implementar lo que a un humano nos tomaba días y a veces semanas en implementar. Aquí hay un cambio de tiempo que es fundamental. Eso significa que hay un flujo constante de fases, de la fase uno, de la fase 2, de la fase 3, que está conducida por los que estamos dirigiendo el proyecto, que está conducida por el arquitecto, por el ingeniero líder, por el product owner, por el project manager, efectivamente por los componentes del equipo humano, que efectivamente pasamos por esta especificación, luego la gente hace la implementación y después se hacen validaciones medianamente automatizadas en varios aspectos y sacamos una versión y seguimos con una replanificación y seguimos y seguimos. Y como yo les contaba, esta dinámica por medio de agentes hace saltar rápidamente de un rango temporal de 2 semanas, sprints de 2 semanas, a sprint de 2 veces por semana. Todos los miércoles y todos los viernes tenemos entrega de sprint, que ya no se le llama sprint, ya se le llama finalmente es una feature phase, que es lo que estamos entregando. Eso es lo que propone Spec Driven Development, ¿ok? Y eso es lo que de alguna manera se facilita, existe y es factible gracias a las herramientas de asistentes de código. Entonces, ¿qué hace el ingeniero ahora? Ahora pasa de estar escribiendo, de dominar la sintaxis, de dominar aspectos de diseño, aspectos arquitecturales,
a escribir contratos. Entonces pasa a ser un orquestador y el 80% se podría decir que de su esfuerzo se desplaza a entender el contexto, el problema de negocio y diseñar desde el alto nivel para plasmar todo en especificaciones. El product manager o eventualmente el product owner pasa de escribir historias con todos los desafíos de la ambigüedad que hemos conversado, todos los que hemos estado metidos en esta metodología de los últimos años, a definir expectativas, a definir condiciones, a definir restricciones y interactúa con estas especificaciones que tienen, de nuevo, un lenguaje natural, están escritas en español con una estructura medianamente ordenada, pero finalmente eso es lo que estamos haciendo el cambio. Sigue existiendo un desafío. Para aquellos de ustedes que estaban y les llamó la atención de cómo pasábamos de la historia de usuario a Spike Driven Development, seguramente hay varios que ya saben que esto existe. De nuevo, Spike Driven Development es un método que existe hace un par de décadas, así que no es que estemos hablando de algo nuevo, está reflotado dada la naturaleza actual del desarrollo, pero efectivamente hay algo que se ha ido demostrando, sobre todo en este último año. ¿Ah? Fíjese la escala de tiempo histórica que estamos hablando del último año de aplicación de esto, es que a veces una spec no logra tener el nivel de completitud absoluta y eso significa que el agente va a llenar los vacíos, va a hacer un filling the blanks, lo que de alguna manera el ingeniero que hizo la especificación no explicita, no especifica, eventualmente el agente a veces sin avisar toma decisiones de completación. En algunos casos nos muestra el resultado y decimos, oh, me faltó este detalle, pero me pareció bien lo que hizo la gente, pero en otros casos no necesariamente va a ser lo que nos calza. Entonces, hay una demanda de lo que se llama una buena y completa spec, que pone una exigencia o corre una suerte de cuello de botella a otra parte del desarrollo. Antes estaba más bien en codificar correctamente y pasar buenos elementos de calidad. Ahora pasa la calidad a nivel de la especificación y eso tiene otros desafíos adicionales, el nuevo desafío como dice ahí. Entonces, la dependencia de una especificación correcta es todavía el cuello de botella que estamos buscando resolver y hay métodos que nos están ayudando. Efectivamente, la ilusión de la inteligencia artificial tiene que ver con mirar este contexto faltante que puede faltar. Si alguien es muy riguroso en la especificación, a lo mejor no va a faltar, pero en muchos casos podría estar faltando. ¿Cómo se resuelve esto? Y hay otro método que se denomina el Intent Driven Software Development, donde efectivamente tú vuelves a hacer estos archivos de especificación, los archivos .md o Markdown, que de nuevo varios de los que están aquí en la audiencia del ámbito del desarrollo los conocen bastante bien, pero aquí es donde agregamos el intents.md en la intención, que básicamente lo que estamos haciendo es un objetivo de negocio, el contexto, que sigue siendo una parte importante de lo que era el Spec Driven Development, pero también le agregamos el concepto de las expectativas, las condiciones de aceptación, pero que no necesariamente tienen el formato de una condición de aceptación que casi uno puede traducir en un test de aceptación. No, esto tiene que ver un poco con aspectos más bien humanos, aspectos más bien de la experiencia final del usuario que ayudan a definir. ¿Cuál es la premisa? Que de nuevo IDSD opera en dos niveles, por encima de la industria actual, elimina la dependencia de este documento monolítico de la especificación y es capaz de dividir las responsabilidades en términos de dónde está la intención, dónde están las expectativas, dónde está el contexto, de manera que declarar estos resultados permite que la máquina tome un poco más de decisiones de llenar estos vacíos, pero con un criterio más informado, con un criterio más integral, que eventualmente es más condicionante de los resultados de diseño que este agente puede hacer. Entonces, la nueva división, el formato Markdown no cambia, los archivos siguen tienen teniendo la misma estructura, la misma forma, pero efectivamente empieza a moverse un poco la división de aspectos que cada uno de estos Markdown empiezan a incorporar. Esto significa que hay un dominio humano donde nosotros, los humanos que estamos entendiendo el contexto del proyecto, hacemos nuestra declaración de intención y expectativas, donde efectivamente conectamos con lo que el usuario va a esperar, va a demandar como para poder adoptar correctamente esto. Y está el dominio del agente, donde la gente tiene la libertad y la autonomía para tomar decisiones de diseño, de efectivamente ver si lo que diseñó
cumple con la expectativa, si no lo rediseña, acorta un poco el ciclo de autocorrección, que efectivamente varios de nosotros hemos estado viendo en este tiempo con esta herramienta agéntica, y en términos prácticos nos libera hasta cierto punto de una supervisión tan cercana como la que hemos tenido que hacer en los esquemas actuales. Efectivamente, la mayoría de los desarrolladores, si bien es cierto, ya no están dedicando el tiempo a hacer código, sí están dedicando el tiempo a validar muchas cosas. Pero en la medida que gran parte de esos criterios de validación ya vienen directamente desde un punto de vista práctico, tenemos ahí la opción de delegar algo de esto porque ya está bien conducido a través de estas condicionantes de las expectativas y por supuesto desde la intención. Entonces, aquí es donde cambia un poquito el ángulo y va a depender de la naturaleza del proyecto, de la experiencia o de la soltura que tenga el equipo técnico, porque el equipo técnico no desaparece, sigue estando presente, sigue siendo, a mí me gusta decir, el adulto responsable, pero de nuevo, pasamos de demandar un humano que define el flujo, que sea muy riguroso en hacer la especificación, donde cualquier cosa que omita este humano la va a completar el agente a veces sin avisar, y eso evidentemente puede terminar en un alto costo de refacturación y también de consumo de token. Acuérdense ustedes que los que de repente se quejan de se les acabaron los tokens y tienen que esperar a que se desbloquee la herramienta para eventualmente hacer un uso mucho más eficiente por el lado del Intent Driven Software Development, que donde el humano está sintonizado en el contexto, donde tiene que hacer esa conexión, el sistema asume la carga computacional, pero el ciclo de validación es más rápido y más autónomo, porque efectivamente el código no se fusiona y no entra en deployment hasta que se cumpla con esa declaración de expectativa. Alguien podría decir, efectivamente la especificación empieza a dividirse y que las expectativas sigue siendo la demanda correcta, pero cuando tienes expectativas que están separadas del resto de la especificación, es más fácil para un agente hacer código que cumple esas expectativas en vez de que tener que hacer una interpretación semántica de una especificación bastante más compleja. Nosotros estamos en progreso de implementar esto. Lo estamos haciendo ya hasta hace algunos meses. Hay algunas células de nuestra organización que las están haciendo hasta hace algunos meses atrás. Y efectivamente lo hemos denominado el GUX Delivery System o el GUX AI Delivery System, donde estamos impulsando por agentes y con una gobernanza absoluta de los humanos. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, estamos tomando una parte importante de Sprite Driven Development. Estamos viendo en qué contextos el Intent Driven Development tiene más sentido para poder incorporarlo como una extensión o como una completación bastante más robusta en términos prácticos. Estamos delegando gran parte del trabajo con escuadrillas, con squads de agentes propios, lo cual nos permite obviamente tener una capacidad de escalamiento bastante grande. Y eso nos permitió estar probando algo con nuestros clientes. Es un cambio a nivel de estructura comercial, que es ya no estamos dimensionando proyectos en esfuerzo de horas, sino que estamos dimensionando proyectos en esfuerzo de valor. ¿Cuánto nos sale, cuánto nos implica declarar una especificación que tenga un valor X de tamaño A, B, C, D? Y cómo esto efectivamente puede hacer un ciclo de revisión con el cliente lo más rápido posible, como les decía, 2 veces a la semana, incluso eventualmente 3 veces a la semana. Hacemos la especificación, validamos con el equipo y con el cliente, construimos, probamos, mucho del QA hoy día es automatizado, ya no tenemos una dedicación de equipos de QA como lo teníamos hasta hace un tiempo atrás. Y después rápidamente hacemos demos. A veces hacemos demos dentro del mismo día o al día siguiente. O sea, este es el nivel de acortar el ciclo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que para nosotros han sido clave en este proceso? Es que los ingenieros entiendan mucho más el contexto de negocio. Entonces, combinamos un discovery con un setup del proyecto que normalmente se hace una sola vez al comienzo de un proyecto, de manera de poder hacer una auditoría, entender los procesos, hacer una suerte de levantamiento desde el nivel del negocio, más que del nivel de los requisitos, del detalle funcional. Y eso se traduce en la declaración de estos archivos Markdown para poder hacer la implementación lo más eficiente y lo más directa posible. Y ahí es donde estamos haciendo la configuración y el acercamiento
a los clientes. Si ustedes logran interpretar e intuir, nuestros cuellos de botella se movieron. ¿Ah? Los cuellos de botella que a lo mejor anteriormente era el trabajo del equipo técnico y que la aceptación de una pasada de Quality Assurance, ahora empieza a moverse a la posibilidad de interactuar con más frecuencia con el cliente para poder recopilar feedback y recopilar retroalimentación de refinamiento de las funcionalidades, porque eso obviamente se va a traducir en una nueva fase, con una nueva especificación, con unos nuevos intent, con unas nuevas expectativas. Eso de alguna manera es lo que está planteando este desafío fundamental. Y dado que efectivamente es fundamental hacer este levantamiento inicial, este discovery, esta sintonía con el problema de negocio de fondo, nosotros ya llevábamos prácticamente 3 años potenciando una etapa inicial que llamamos el Inception o también el Discovery y utilizamos una serie de herramientas que varios de los que vienen del mundo de la agilidad pueden reconocer algunos nombres de los que están aquí como el Elevator Pitch, el Value Proposition Canvas o el Project Canvas, o, el Impact Mapping, el Moscow, pero aparecen otras cosas que vienen muy de la mano de los proyectos que involucran automatizaciones como aspectos de ingeniería de procesos, el CBOC, donde se determinan los inputs, los outputs de los procesos, o la matriz de responsabilidades y de observadores de los resultados de un proceso, que es la matriz RACI, etcétera. Hay una serie de herramientas a través de estas dinámicas de tablero, que de nuevo muchos de los que vienen del mundo de la agilidad conocemos estos tableros con bastante soltura, y esto es lo que nos ha permitido en un proceso inicial de levantamiento, de entendimiento, de alineamiento de un par de semanas, a veces hasta 3, 4 semanas de hacer este discovery para poder convertir ese resultado del descubrimiento en lo que van a ser las especificaciones, en lo que van a ser los intents, en lo que van a ser las expectativas que finalmente van a conducir y orquestar el trabajo de los agentes. Eso significa que efectivamente nuestra historia de usuario en realidad fue totalmente reemplazada por una especificación que se ve más o menos como la que estamos aquí, una aprobación de una solicitud de compra, cuál es el contexto, cuál es el trigger, cuál es el comportamiento, cuáles son las reglas, cuáles son los criterios de aceptación, eventualmente si cambiamos el formato para hacerlo en forma de intent o en forma de expectativa, etcétera. Hay una serie de componentes que estamos de alguna manera refinando en términos de modelamiento porque estamos viendo cuáles son las que finalmente producen mejores resultados con nuestras cuadrillas de agente, con las herramientas agénticas que tenemos hoy en día. Transparentemente le cuento aquí a la audiencia, nuestro grueso de desarrollo es con Cloud Code, ¿ah? Que es uno de los que hoy día es líder. Hemos estado probando con bastante éxito Open Code también, hemos estado probando también recientemente Codex, que es la última versión que salió de OpenAI. Todas tienen un funcionamiento relativamente similar y todas son absolutamente compatibles con este tipo de archivos Markdown para aquellos de ustedes que tienen el conocimiento del trabajo de prompting. Estos son los prompts que finalmente están en vez de traspasados a través de una cajita de texto porque no queremos tener ese nivel de interacción, están escritas en archivos que eventualmente los agentes toman en el momento en que son gatillados a hacer su trabajo correspondiente. Como dije al hacer esta introducción, esto todavía es un work in progress, pero efectivamente ya nos dimos cuenta que todo indica que vamos por el buen camino. Todo indica que este es el enfoque metodológico combinado de metodologías que realmente hace sentido. Y en esta conversación, justamente lo que estábamos buscando era compartirlo con ustedes desde la perspectiva de estos modelos teóricos, de estos modelos conceptuales que realmente tienen mucho, mucho sentido hasta ahora. Y aquellos de ustedes que se están metiendo en el mundo del desarrollo agéntico, tomen en cuenta estas partes metodológicas. Yo sé que muchos de los equipos de desarrollo todavía están en el mundo del shadow AI, de la inteligencia artificial trabajada como sombra, sin mucha formalidad, sin una clarísima enfoque corporativo en términos prácticos. Así que definitivamente aquí donde está la parte metodológica que les recomendamos echarle una mirada. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten nosotros como equipo tecnológico de consultoría estamos disponibles, obviamente, a ofrecer algunas de los aprendizajes que hemos desarrollado para poder ayudarlos a ustedes en sus equipos a poder desarrollar esto en forma
correcta. Ahora sí, abrimos la puerta para preguntas y ya me pareció ver una por ahí. ¿Cómo cambia la relación entre negocio y TI cuando la IA puede traducir conversaciones de negocio directamente en artefactos técnicos? Primera pregunta. Yo te diría que sí, los asistentes inteligentes, los ChatGPT, los Gemini, los Copilot, son capaces de traducir incluso una minuta de reunión en artefactos técnicos. Sin embargo, sabemos que estos herramientas pueden equivocarse. ¿Y de qué depende de que se equivoquen? Normalmente depende del nivel de contexto o del nivel de claridad que estamos entregando. No podemos depender de que una reunión sea lo suficientemente clara y poco ambigua para que efectivamente una herramienta tome lo que se conversó en la reunión o tome un input escrito a lo mejor sin mucha rigurosidad y convertirlo en una especificación bastante confiable. Definitivamente todavía tenemos que tener algunos guardrails ahí dentro de la vista. ¿Ven riesgo de que se controle la shadow IT impulsada por la IA, donde las áreas de negocio generen soluciones sin suficiente arquitectura y control? O sea, no es que vea un riesgo, esto ya ocurrió. Eso ya ocurrió y ya está ocurriendo y mucho de esto está reflejado en varios de los estudios que han aparecido en los últimos meses que hablan de que muchos de los pilotos que se han hecho en muchas organizaciones no pasan de esa etapa piloto, no pasan a un producto en operación en régimen, precisamente porque mucho de esto aprovecha la ventaja y a la vez la limitación de desarrollar con muy poco esfuerzo y eso abre la tentación de desarrollar también con poca claridad y poco control. Yo creo que estamos viniendo de vuelta. Muchas de las organizaciones ya están viendo ese nivel de madurez como una claridad y están adoptando algunos aspectos metodológicos como este que estamos conversando aquí. Rodrigo menciona, esta metodología aumenta mucho el consumo de token o más bien se empiezan a usar con propósito. Tiene la ventaja de optimizar mucho todo lo que está en los archivos Markdown. Si bien es cierto, hay una ventana de contexto que se ha ido consumiendo, que es la que finalmente te consume los tokens. No es particularmente la especificación, los archivos Markdown, los que más te consumen normalmente es cuando tú haces una revisión y nueva revisión del código, que finalmente en la ventana de contexto manda muchas veces muchos archivos de código para poder hacer los ajustes. Esto, si tú lo haces ordenadamente a través de distintas conversaciones separadas, efectivamente la optimización de token empieza a ser bastante mejor. No tengo cifras para poder hacer la comparación concreta, pero efectivamente hay una diferencia bien interesante. Guillermo menciona el paper que mostraron al principio. ¿Cómo lo encuentro para revisarlo? Busca en scholar.google.com, scholar con SSH, que es básicamente la versión de Google que busca papers. Y te vas a encontrar con no solamente eso, sino que varios más, así que no hay ningún problema. ¿Los PRD de negocio entonces llegaron a sustituir las historias de usuario o crees que van a convivir? Hay una suerte de convivencia. Yo creo que efectivamente la historia de usuario sigue siendo un concepto relevante a nivel atómico, a nivel de la unidad funcional. Pero efectivamente cuando tú haces una especificación y sabes que un agente puede armar más que una historia de usuario a la vez, obviamente tú puedes subir al nivel. Uno podría decir, en realidad estamos declarando épicas en términos prácticos con cierto nivel de detalle adicional, más que el que de las épicas tradicionales que utilizábamos en los métodos ágiles, pero definitivamente el nivel atómico de especificación que tú vas a utilizar va a depender del contexto. Las planning ya no tendrían sentido, siguen teniendo sentido porque obviamente tu planning ya no es la planning de qué es lo que vamos a desarrollar, es qué es lo que vamos a orquestar. Cambia el foco de la planning, pero sigue teniendo sentido hacer una planning con el alcance de que en realidad la que desaparece, en realidad un poco más, es tu daily meeting. Tu daily meeting es la que desaparece, pero la planning pasa a reemplazar esa daily meeting porque en realidad tú estás trabajando con un nivel de velocidad y de ciclo bastante más corto y ese es uno de los cambios fundamentales. ¿Cómo se gestionan los casos de borde como errores de código y salidas en Badela? ¿Cómo se retroalimenta el sistema para seguir aprendiendo? Hay una parte que yo les mostré que efectivamente tiene que ver con el uso del archivo de expectativas.markdown. El archivo expectativa finalmente conduce en
test de unitarios de aceptación y de integración que tiene que cumplir. Y si efectivamente hay algo en el código que no cumple esa expectativa con test generado, efectivamente hay una suerte de refinamiento y aprendizaje por parte de la gente, particularmente en el contexto tuyo. Así que hay algo de eso que efectivamente empieza a ocurrir en forma bastante virtuosa en términos prácticos. ¿Cómo se sugiere modificar el rol de los desarrolladores a orquestar más que codear? Quizás partir con un modelo híbrido de Agile Spec Driven. Hay literatura para mejores prácticas. Está en yo creo que sigue siendo un work in progress. Tenemos nosotros la experiencia de tener muchos desarrolladores en nuestra célula que son declarados senior y eso ayuda a que sean mucho más buenos observadores, supervisores y orquestadores. Un desarrollador junior hoy día tiene que hacer un trabajo bastante mayor para poder subir a una capacidad de ser un orquestador y poder observar y poder validar lo que está haciendo un agente con una mirada crítica real en términos prácticos. Entonces, todavía yo te diría que el rubro del desarrollo de software está buscando cuál es el equilibrio aquí y por supuesto aquellos que son hoy día unos juniors en realidad se están reimplementando. Muchas gracias ahí, Sergio. Sergio fue salida desde la vereda del marketing Agile, 100% alineado. Muchas gracias. Tengo una aplicación grande que tiene varios módulos de integración con terceros. ¿Podría llevar todo esto allá con una sola fuente de definición o es mejor ir módulo por módulo e integrar todo? Yo te diría que de nuevo hay que separar en la arquitectura modular que te haga sentido. Así mirando intuitivamente lo que tú estás hablando, una aplicación grande con muchas funcionalidades e integraciones, yo creo que cada una de esas amerita que tenga su propia rama dentro de las carpetas que estás haciendo, pero eso no quita que haya una raíz que tenga la mirada integral del proyecto, esta especificación integral que es la constitución del proyecto, eso puede estar en una raíz y de nuevo cada módulo puede tener su cúmulo de especificaciones ad hoc a las características del módulo. Eso podría funcionar bastante bien. Ahí Sergio nos compartió la URL de scholar.google para buscar papers. De todas maneras ahí se van a encontrar prácticamente de todo. Yo reconozco y no tengo aquí muchos segundos para compartirle, pero uso aproximadamente 6 portales de los cuales yo como soy académico de la universidad, tengo también cuentas académicas en varios de los portales, en Academia, en Scholarpedia y en un montón de cosas. Y yo te diría que Google Scholar es donde está la mayor cantidad de universo de papers disponibles, así que yo creo que es un muy buen punto de partida. Suena perfecto para ideas, MVP o cosas acotadas. ¿Qué pasa con proyectos medianos, grandes, de largo plazo, donde debes mantener el contexto del proyecto, cómo lo mantiene, cada uno de los releases, nuevas features, etcétera? Ahí hay un trabajo muy grande en ese sentido. El trabajo sigue existiendo. Si esto no es que se haya automatizado todo, yo escribo un par de archivos y esto quedó andando para hacer un MVP. Esto, en la medida que tú estás manteniendo el ciclo de vida de un producto, es un trabajo constante de actualizar especificaciones y archivos Markdown. Y evidentemente meterte en alguna parte de los detalles del código dependiendo de lo que corresponda. Ahí todavía estamos viendo en esa etapa intermedia de aprendizaje. Así que efectivamente no cambia mucho, lo que se mueve es donde tengo la dedicación de tiempo, ¿ah? Entonces esto aplica perfectamente para proyectos grandes y nosotros ya llevamos un tiempo haciendo mantención de sistemas que habíamos hecho en años anteriores, que los movimos a esta arquitectura agéntica y efectivamente está funcionando por ahora bastante bien. ¿Hay un formato específico que deberíamos hacer las especificaciones que sea más eficiente? Sí, hay algunos buenos patrones y plantillas de especificaciones, pero se las puedes pedir a tu Cloud Code también o a tu OpenCloud. Hagamos una especificación, yo te doy el punto de partida, ayúdame a hacer el archivo de especificaciones y ahí lo vas refinando. Aquellos de ustedes que tienen, por ejemplo, Copilot como asistente corporativo, hay un agente que se llama el Prompt Agent. La lógica es la misma. Tú le empiezas a decir quiero hacer un prompt para tal cosa y te va haciendo preguntas en términos prácticos. Tú puedes utilizar esa dinámica para generar estas especificaciones. El ser orquestadores y validadores suena sencillo, pero realmente necesitamos más conocimiento funcional. Justamente por eso los orquestadores, los desarrolladores tienen que participar obligatoriamente e intensamente en todos estos procesos de discovery. Tienen que conectarse con el contexto de negocio, con entender las dinámicas, ojalá empatizar con los problemas de los usuarios, definitivamente. ¿Cuántas veces tienen que tocar las PEC a mitad de un ciclo?
porque los huecos de especificación casi siempre salen construyendo, la ajustan en caliente o queda congelada, cómo manejan los hotfix. Yo te diría que esa pregunta debería ser un poco más empírica para los equipos de desarrollo, pero en términos prácticos yo te diría que en un día cualquiera efectivamente se toca la especificación varias veces en el día. Así que esto es un proceso dinámico que va dependiendo obviamente del ciclo. El ciclo ya no es de días, es de horas, por si acaso. Cristian, me había saltado, pues es posible hacer las HU con un Figma. Supongo que sí, no soy el mayor usuario de Figma, así que no tengo cómo validar con detalle esa pregunta. Voy a ir yendo a las últimas preguntas porque efectivamente nos interesa ir cerrando. Solicitudes de nuevas funcionalidades sobre la marcha. Esto sigue funcionando con los esquemas de backlog, excepto que tienes un ciclo más rápido y esto se traduce en una nueva especificación que vas poniendo en el pipeline de desarrollo con la priorización que corresponda y simplemente tienes que implementar la especificación que corresponda o modificar la especificación que corresponda. Primera democracia, ¿el rol de Scrum Master aún seguiría vigente? Yo creo que sí. El rol de Scrum Master finalmente es un facilitador y una suerte de Pepe Grillo, le digo yo, que está recordando. Lo que pasa es que el Scrum Master, en base a las reglas Scrum, obviamente tiene que ir mutando y tiene que empezar a subirse a esta esquema, pero como rol de facilitador, como rol de consejero, por decirlo así, en el día a día, yo creo que sigue existiendo en términos prácticos. Soy PO, pero siento que para llegar a aplicar me falta un par de pasos previos. Esto no es salir de esta charla y que tú mañana a las 9 de la mañana empieces a trabajar con este esquema. Requiere un tiempo de preparación. Te puedes apoyar en tu mismo asistente para poder hacer esto. Así que definitivamente. Oye, se me están extendiendo las preguntas. Lamentablemente creo que no voy a alcanzar a contestar todas porque todavía nos queda algo por aquí, que es contarles lo de la gestión de nuestro programa de gestión agéntica de proyecto, que va como, es un taller de 8 sesiones que va a comenzar el próximo lunes 5 de junio. Y aquí es donde estamos orientados no tanto en el desarrollador, sino que en los gestores de proyectos, ayudarlos a utilizar estas herramientas agénticas, no tanto asistentes de código o agentes de código, pero sí un Cloud Cowork, un Copilot Cowork, un N8N, un Make.com, para ayudarlos a hacer el seguimiento de proyectos con el método que sea. ¿Ah? Esto es absolutamente agnóstico a la metodología de proyectos propiamente tal. Tiene que ver con un foco más bien en los gestores de proyectos. Aquí tenemos algunas yo sé que en la audiencia tenemos algunos de los participantes de la reciente versión que terminamos ahora a mitad de mayo. ¿De qué es lo que queremos hacer? Entonces, queremos sortear y aquí le quiero pasar la palabra a Crescente para que nos ayude a ver el sorteo del cupo para la gestión agéntica de proyectos. Perfecto. Hola, Rodrigo. Creo que necesito ser un Permiso computador, puede de... compartir. Ah, necesito que eso. Ahora puedo compartir. Entonces, vamos a hacer el sorteo con una aplicación que creamos. Em, a ver, ahí estamos. Entonces, pueden escanear el código QR o ingresar a través del link que les voy a mandar en este momento por el chat. Y vamos a sortear uno de estos cursos de gestión agéntica de proyectos. Una oportunidad única. Así que ahí lo mando por el chat y vamos a esperar un poquito a que se inscriban una cantidad considerable y hacemos el sorteo. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Se ve, ahí estamos viendo, esperando que empiecen a aparecer los Perfecto, registrados. ya. Oye, Rodrigo, te tengo una pregunta. Sí, ¿Hacemos una al agua primero o directo el primero, el no, yo creo que ganador? es directo. Oye, dice que pide contraseña, sabe clave de administrador, están comentando. Ah, ¿en serio? Sí. Eh, me equivoqué de link. Un segundo, mandé el link de administrador, pero lo soluciono al tiro. Eh,
Ahí lo mandé. Ahí está el correcto. Igual pueden entrar por el código QR, ¿eh? Tienen las dos alternativas. Bueno, ¿le damos o no, Rodrigo? Sí, démosle. Vamos a refrescar acá. Vamos a ver cuántos inscritos van. Ya tenemos una buena cantidad. Hay varios duplicados. Entonces vamos a eliminar los duplicados porque hay gente que se quiere inscribir dos veces, que está bien, pero los tenemos pillados. Entonces ahí eliminar los nueve duplicados. Vamos a hacer un último refresh y le damos realizar sorteo. Vamos a ver, redoble tambores. Daniel Pinto, felicitaciones. ¿Está Daniel Pinto en el chat o no? Eso es importante, tiene que estar presente. A ver que se manifieste Daniel. A ver, Daniel Pinto está por ahí o no? Parece que no está. ¿Ah? Ah, acá está. Ahí se manifestó Daniel. Así que nada, felicidades. Te ganaste ahí un cupo para gestión agéntica de proyecto. Te vamos a estar contactando después de esto para darte toda la información. Y una vez más, muchas felicidades. Y dejo de vuelta aquí al gran Rodrigo. Oye, estamos en la hora de ir cerrando. Los vamos a dejar con el último aviso, efectivamente, para que ustedes puedan incluso profundizar un poco más en cuanto al programa de gestión agéntica. Los invitamos a unirse a esta comunidad de WhatsApp donde estamos hablando de proyectos con inteligencia artificial, del uso de estas herramientas en términos prácticos. Así que bienvenidos a que se puedan sumar a la comunidad. Por parte nuestra, nos estamos ya despidiendo, agradeciendo profunda y profusamente la gran audiencia que tuvimos hoy día, el tremendo interés, las buenas preguntas y por supuesto esto es un tema que definitivamente está absolutamente work in progress. Así que nuevamente por parte nuestra de Proyecto UMGUX y en nombre de todo el equipo les agradecemos esta participación y que tengan muy buena tarde y buen fin de mayo.